De gracias. Seguimos en esta miniserie basada en el Evangelio de Lucas, hoy celebrando como iglesia el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a estar dirigiéndonos al capítulo 23 del Evangelio de Lucas, de los versículos 33 al 47. Le damos la bienvenida a toda la visita. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Las puertas de esta iglesia permanecen abiertas para ustedes, para cuando quieran volver a escuchar la palabra del Señor. Y desde ya oramos para que aquellos que todavía no conocen al Señor y han rendido su vida a Cristo, este sea el día de salvación. El pasado miércoles, el hermano Javier estuvo predicando la agonía de Cristo en Getsemaní. Y hoy entonces nos tocará la predicación de la crucifixión de Cristo, y el próximo domingo el pastor Camilo entonces tendrá la resurrección. Antes de darle lectura a la palabra de hoy, es bien importante que nosotros podamos entender qué ocurrió en la cruz del Calvario. Es importante que podamos comprender, aún en nuestra inteligencia limitada y en nuestro conocimiento limitado, qué ocurrió en la cruz del Calvario. Si nosotros no comprendemos, aunque sea de forma general, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, es imposible recibir la salvación de Cristo Jesús. Repito, si usted no puede entender, aunque sea de manera general, lo que ocurrió en la cruz, no podemos ser salvos. Necesitamos entender qué ocurrió en la cruz del Calvario. Y si hoy usted es creyente, usted necesita conocer cada día más lo que ocurrió allí y conocer las implicaciones teológicas de lo que ocurrió allí para poder madurar en el Evangelio cada día más. Lo necesitamos para salvación y lo necesitamos para madurar en el Evangelio. El evento de la cruz es un evento central y medular en la vida del creyente. El centro de la Biblia es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio de Dios, y el Evangelio de Dios es la cruz del Calvario. Por eso es que la cruz es el evento trascendental en la vida del cristiano. Jesús, a los 12 años, ya lo tenía muy claro. Todos recuerdan aquí cuando Jesús se perdió a sus padres y estuvo en el templo y discutía temas teológicos. Y cuando sus padres le preguntaron, ¿por qué has hecho esto?, Jesús le contestó a sus padres: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y el negocio principal de Dios era entregar a su Hijo amado para que tú y yo hoy disfrutemos de salvación. Que podamos entender cómo Dios escogió un símbolo que para aquella época era símbolo de debilidad y era símbolo de maldición, para que hoy, si tú has creído en Cristo, puedas ver el poder de Dios y puedas ver el amor y la bendición de Dios. Con eso en mente, entonces, le pido que me acompañen al capítulo 23 de Lucas, de los versículos 33 al 47, y lo que puedan, por favor, estar de pie. Y dice así la palabra de Dios, Lucas 23, del 33 al 47. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Padre santo y Padre bueno, Señor, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por traer a tu pueblo a la iglesia, Señor. Gracias por las visitas, Padre. Padre, te pedimos que tengamos oídos y corazones prestos, Señor, para nosotros navegar las profundas, pero deleitosas y gozosas aguas a los pies de la cruz, Señor. Que podamos entender lo que significa para la iglesia la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y que el que todavía no cree, Señor, pueda entender la verdadera situación espiritual frente a ti. Que hoy soy el día, Señor, que tú regales convicción de pecado y regales fe. Aquellos que han venido y aquellos que nos podrán ver a través de las redes sociales, Padre. Que podamos ver que aquel que estaba libre de pecado, tú lo hiciste pecado para que nosotros pudiéramos recibir su justicia, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la noche de hoy hemos estructurado el bosquejo de la siguiente manera. Vamos a ver el contexto en que se da la crucifixión de Jesús. Y luego hemos dividido el sermón de la siguiente manera. El primer punto será el Calvario y el oprobio de Jesús, de los versículos 33 al 38. El segundo punto será una conversión inesperada de los versículos 39 al 43. El tercer punto, la manifestación del juicio, versículos 44 al 45. El cuarto punto, una rasgadura y una cancelación que trae reconciliación y comunión. Y el quinto punto, de verdugo a confesor, versículos 47. Y luego veremos tres implicaciones teológicas que surgen de la cruz. La primera, la cruz como manifestación de la santidad de Dios. La segunda, la cruz como manifestación del poder del pecado. Y tercera, la cruz como manifestación del amor de Dios. Y luego veremos entonces cómo aplicamos a nuestros días la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos titulado el presente sermón, La crucifixión de Jesús, una muerte que da vida.
se ha desarrollado la siguiente idea central. Jesucristo sufrió la muerte para que aquellos muertos en delitos y pecados tengan vida eterna mediante la fe. Repito, Jesucristo sufrió la muerte para que aquellos muertos en delitos y pecados tengan vida eterna mediante la fe. A manera de contexto, vimos el pasado miércoles la agonía de Cristo Jesús en Getsemaní. Cristo estaba angustiado porque sería la primera vez que sentiría la separación de su Padre y sentiría todo el peso del pecado sobre sí mismo, a pesar de que Cristo nunca pecó. Jesucristo es santo, santo, santo. Luego de Getsemaní se da la traición de Judas. En ese contexto también el apóstol Pedro ya negó a Cristo en 3 ocasiones. Entonces Jesús fue llevado a la casa del sacerdote y los guardias que le custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban y le decían: profetiza, dinos quién te golpeó. Jesús fue llevado entonces ante el concilio y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús les dijo: si os dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y esto le respondieron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le respondió: vosotros decís que lo soy. Entonces los dirigentes dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos nosotros? Nosotros mismos lo hemos oído. Nosotros que estamos estudiando el Evangelio de Juan, hemos visto domingo tras domingo cómo los sacerdotes, cómo los escribas y fariseos buscaban alguna expresión de Cristo que justificara ante ellos la muerte. Y finalmente la habían obtenido de esta expresión cierta de Jesucristo. Jesús entonces fue llevado ante Pilato y le acusaron falsamente de 2 cosas: de pervertir la nación romana y prohibir que se le diera tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo. Y Pilato en esa primera ocasión no halló delito ni falta alguna en Jesucristo. Pilato, que nos dice el Evangelio de Juan, que tenía terror, estaba atemorizado por lo que estaba ocurriendo allí, conociendo y escuchando que Cristo era de Galilea, lo envió entonces ante Herodes, que precisamente en esos días se encontraba en Jerusalén. Herodes interrogó también a Cristo, no encontró falta alguna, lo ridiculizó y lo envió nuevamente ante Pilatos. Pilato en una segunda ocasión tampoco encontró delito alguno, y en una tercera ocasión tampoco encontró delito alguno. Pero la multitud comenzaba a gritar: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato sentenció a muerte a Jesús y liberó a Barrabás. Entonces, podemos ahora comenzar a estudiar juntamente con ustedes el pasaje de Lucas 23, de los versículos 33 al 47. Y el primer punto que vamos a tocar en la noche de hoy es el Calvario y el oprobio de Jesús, de los versículos 33 al 38. Todos los evangelios, los sinópticos y el Evangelio de Juan recogen que Jesús, antes de ser crucificado, fue golpeado y fue flagelado. Y aunque los evangelios no entran en los detalles particulares de cómo ocurrió la flagelación de Cristo, sí estimo propio y prudente que nosotros, para que nosotros podamos conocer, aunque sea de forma limitada, cuánto sufrió Cristo, es necesario exponer qué hacía la flagelación en los presos cuando los romanos llevaban a cabo este tipo de castigo. Hay una investigación de médicos y académicos que se titula Los sufrimientos de Jesús según la medicina. Y ellos analizan los efectos de la flagelación romana
en los presos. Y básicamente el soldado usaba un látigo que tenía unas bolas de metal entretejidas, y con ese látigo era que golpeaban entonces distintas partes del cuerpo del reo. Y esas bolas de metal hinchaban la piel, creaban contusiones y moretones. Y cuando esos moretones eran impactados nuevamente por aquella bola de cristal, rompían la piel. Ese látigo además tenía huesos filosos, y una vez la piel ya abierta, el hueso entraba en la piel y la desgarraba. Entonces la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y entrañas quedaban abiertos y expuestos. Este tipo de castigo encuentra apoyo en los escritos históricos de Flavio Josefo y de Tácito, dos de los historiadores de mayor reputación que había en esa época. Entonces, nosotros no podemos creer que el castigo que recibió Cristo Jesús tiene que ser menor a este, no. Porque el reo en ese momento estaba pagando por sus propios actos, pero como veremos en el transcurso del sermón, Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en esas flagelaciones no estaba pagando por delito alguno de parte de él. El castigo tenía que ser mayor porque Cristo estaba pagando por los pecados de la humanidad y tenía que recibir toda la ira de Dios. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el castigo que recibió Cristo Jesús era mayor al que se describe por los historiadores. Dice el versículo 33 que fue trasladado al lugar llamado la Calavera y le crucificaron junto a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Cristo tenía que ser crucificado entre criminales. Isaías 53:12 dice, y con los transgresores fue contado. Cristo tenía que ser crucificado entre criminales porque la Escritura tenía que cumplirse. Entonces, permítame brevemente describir el proceso típico de la crucifixión según lo expone el teólogo y pastor Samuel Pérez Millos. Dice que generalmente el soldado tomaba un clavo de hierro lo suficientemente fuerte y lo dirigía hacia el hueco entre el cúbito y el radio, a la altura de la muñeca. Luego, con un golpe seco, introducía el clavo entre los dos huecos y seguía golpeando hasta quedar el brazo sujeto a la madera. Entonces, el crucificado quedaba colgado por las muñecas y en muchas ocasiones los brazos desconyuntaban por las articulaciones del hombro. Una vez levantada la cruz, el reo quedaba con los brazos extendidos y los pies sujetos, teniendo las piernas levemente dobladas. Esta posición producía espasmos que impedía respirar normalmente, por lo que el crucificado tenía que apoyarse en las piernas que ya estaban crucificadas para poder tomar aire. Según pasaba el tiempo, se hacía más difícil la respiración hasta que, agotadas las fuerzas, quedaba pendiente de los brazos y moría lentamente por asfixia. A esto hay que añadirle también la pérdida de sangre, la fiebre que provocaba el castigo, la vergüenza moral de estar desnudo frente a la población y escuchar las burlas del público presente. Por lo general, la muerte se producía al segundo día. Y hay historias en los historiadores de la época que hasta 3 y 4 días tardaban en morir. Cristo tardó solo 6 horas en morir. Y ahorita veremos las implicaciones de
por qué duró tan poco tiempo la muerte de Cristo en comparación con 2 días y 3 días. Entonces, el versículo 34 nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras de Jesús estando crucificado. La primera palabra de Jesús fue invocando perdón. Contrario, por ejemplo, a David y Elías, que pidieron juicio contra sus enemigos. Jesús no hizo al Padre ninguna petición de juicio contra sus verdugos. Siendo Cristo Dios, la petición de juicio contra sus asesinos hubiese sido perfectamente justa y hubiese sido perfectamente santa. Sin embargo, el amor de Dios lo llevó a interceder por estos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cabe plantear la primera pregunta del sermón. Cristo pedía perdón por aquellos que le crucificaron y lo estaban matando en ese momento. Y te pregunto entonces, ¿oras tú por tus enemigos? ¿Has perdonado a quienes te han hecho daño? ¿Todavía guardas rencor? ¿Hay una ofensa que se haya cometido contra ti más fuerte que la que se cometió contra el Señor Jesucristo? ¿Sigues con un corazón endurecido a pesar de que has confesado a Cristo como Señor y Salvador? ¿O tu orgullo de no perdonar es que te haces más grande que aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? Oh hermano, Cristo pidió perdón al Padre por aquellos que en ese momento le crucificaron. El versículo 34 también nos dice que repartieron entre sí sus vestidos. Esto le da cumplimiento al Salmo 22, versículos 17 y 18. Y ese salmo dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recordamos que cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén, de inmediato estuvieron conscientes de su desnudez. Y la desnudez está asociada con la culpabilidad moral. Y ellos, al verse desnudos frente a Dios, intentaron cubrirse. Pero Génesis 3:21 relata que Dios le dio muerte a un animal y le dio telas para cubrirse a Adán y a Eva. Sin embargo, el que los soldados sortearan suertes sobre la ropa de Jesús implica ciertamente que Cristo murió crucificado desnudo. Dios tuvo misericordia de Adán y Eva en el Edén y le dio telas para cubrir su desnudez. Y sin embargo, Dios permitió que su Hijo amado fuera muerto desnudo, para que nuestra desnudez ante Dios, nuestra responsabilidad moral ante Dios, fuese puesta sobre Cristo Jesús. Nuestra desnudez fue puesta sobre Cristo Jesús, para que ahora tú y yo, que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, fuésemos cubiertos con las telas blancas de justicia y ser declarados justos frente a Dios. Cristo murió desnudo y nuestra desnudez se imputó a Cristo. Por eso Dios permitió que arrancaran la ropa de Jesús. Y sin embargo, tú que has creído en Cristo Jesús, la ropa santa de Cristo ha sido puesta sobre ti
para que tú seas declarado justo ante Dios a pesar de tu condición pecaminosa. Cristo ha decidido justificarte porque las telas santas que cubrían a Cristo ahora son puestas sobre ti. Como se ha observado y se observará, todas las profecías sobre la muerte de Cristo fueron cumplidas, todas. Y te aseguro que todas las profecías de la segunda venida de Cristo también se cumplirán. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ciertamente los sacerdotes con estas palabras se estaban burlando de Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aunque por fundamentos contrarios estaban diciendo una gran verdad de esos sacerdotes. Aunque estaban pecando frente a Cristo, estaban diciendo en ese momento una gran verdad. Ellos estaban profetizando que Cristo no se podía salvar a sí mismo. Cristo, quien es Dios, tenía todo el poder en ese momento para salvarse a sí mismo. Pero paradójicamente Cristo no podía salvarse a sí mismo, ni intentaría salvarse a sí mismo. Yo no sé si entendemos la dimensión de eso. El Cristo, el Dios encarnado, el Todopoderoso, que tenía el poder de salvarse a sí mismo, no podía salvarse a sí mismo. En ese momento, su perfecta obediencia al Padre y su infinito amor por ti, por mí, por pecadores enemigos, le impedían salvarse. El amor de Cristo por ti y por mí hizo que a pesar de ser todopoderoso, Cristo no pudiera salvarse a sí mismo, porque Él quería salvarnos de la ira de Dios, y Él, en el plan eterno, en el plan desde la eternidad, prefirió ser Él el cordero inmolado para que tú no tengas que sufrir la ira de Dios. Él puso su vida voluntaria por las ovejas. Nadie tenía el poder de quitarle la vida a Cristo. Él ofrendó su vida por las ovejas. Ya Jesús había dicho en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús en la cruz no podía salvarse. No quería salvarse porque Él quería salvarte a ti y quería salvarme a mí. Él quería reconciliarnos con Dios mediante su sangre y su carne partida en pedazos y clavada en la cruz del Calvario. Dios estaba en ese momento reconciliando al mundo consigo mismo a través de la muerte de su Hijo amado. Segunda de Corintios 5:19. Es precisamente en la cruz el lugar del sacrificio perfecto para el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista lo identificó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso, hermano, que Jesús verdaderamente no podía bajarse de esa cruz y salvarse a sí mismo. Para que Cristo sea el Salvador de los hombres, era necesario, era absolutamente necesario, conforme al plan de Dios, que Dios descargara toda su ira y su enojo sobre Cristo Jesús. Como Cristo es verdaderamente hombre, puede sustituir al hombre pecador en la cruz del Calvario.
y como también Cristo es verdaderamente Dios, puedes satisfacer la deuda infinita que tú tienes con Cristo de forma infinita porque Él es Dios. Nos sustituye en la cruz porque somos hombres y puede ofrecer el pago infinito que demanda un Dios infinito por nuestra deuda infinita. Eso lo hizo Dios, aquel que es verdaderamente hombre y aquel que es verdaderamente Dios. Jesús, siendo santo, en la cruz fue hecho pecado por el Padre y como tal fue tratado en esa cruz. Pablo lo dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Mi hermano, en la cruz Jesús fue hecho maldito para que pecadores como tú y como yo fuésemos hoy hechos benditos frente a Dios Santo. No sé si lo entendemos, pero escúchalo de nuevo. En la cruz Jesús fue hecho maldito para que pecadores fuésemos hechos hoy benditos frente a Dios. Gálatas 3:13. En esa cruz Cristo no solo nos representó, sino a que además nos sustituyó. Nuestra responsabilidad criminal, penal frente a Dios, fue asumida en su totalidad por Cristo para que tú recibieras justicia y no la ira divina. Por eso entonces nosotros podemos decir: oh, cuán gran verdad dijeron estos sacerdotes y fariseos, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Gloria a Dios por Cristo, porque a pesar de que era todopoderoso, en la cruz del Calvario no podía salvarse, porque su misión era ser el salvador de pecadores como tú y como yo. Y porque como Cristo no se bajó de esa cruz, hoy podemos decir que tenemos un Salvador que vive y que es poderoso para salvar. En el versículo 36 se dice que los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Ya hemos visto que el pueblo, los sacerdotes, los dirigentes judíos, y ahora se suma al clan de los burladores, los soldados romanos. Lucas y los demás evangelios señalan que los soldados se burlaban de Jesús y le ofrecieron vinagre. Este vinagre no es el que como el que conocemos hoy en nuestras cocinas. Marcos 15:23 da un poco más de detalle y dice que lo que le ofrecieron fue vino mezclado con mirra y no lo tomó. Cristo tenía sed y no lo tomó. Esta bebida era un anestésico que se acostumbraba a darle a beber a los crucificados. Pero Cristo rehusó tomarse ese anestésico. Cristo rehusó tomárselo. Cristo necesitaba sufrir conscientemente la ira de Dios. Ninguna sustancia podía limitar el sufrimiento de Cristo. Ninguna sustancia o bebida podía menguar el castigo de Cristo. Cristo, para poder representarnos y aplacar la ira de Dios Padre, tenía que sufrir conscientemente, sin anestésico. Por eso rehusó tomar esa bebida a pesar de que él tenía sed. No olvides que era verdaderamente humano y que la crucifixión genera sed en el crucificado. Oh amigo, si tú no conoces a Cristo y estás aquí hoy, el que Cristo no haya tomado esa bebida para aliviar de dolor apunta a la forma en que tú has de pagar tu pecado y tu rebelión frente a un Dios santo. El pecado en el infierno se pagará sin anestésico. El pecado en el infierno se pagará conscientemente y eternamente. Hoy es el día de salvación para tu alma.
Por otro lado, los versículos 37 al 38 dicen, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Era costumbre que aquellas personas crucificadas se pusieran un letrero identificando el delito que habían cometido y que justificaba la pena de muerte mientras por la crucifixión. Pero en el caso de Jesús, dice el Evangelio de Lucas, que el título que se puso, este es el rey de los judíos, en letras griegas, en letras latinas y en letras hebreas. Juan 19:19 dice por otro lado que este letrero fue obra de Pilato y que los principales sacerdotes se opusieron tenazmente a que ese fuera el letrero que identificaran a Cristo. Pilato se negó a cambiar el letrero con la frase célebre, lo que es escrito, es escrito. Juan 19:22. El griego era el lenguaje más hablado, asociado con la cultura y con la sabiduría. El latín era el idioma del poder político, era el idioma de Roma. Y el hebreo era el idioma de la religión. Por lo tanto, todo aquel que miró aquel letrero en aquel momento no podía ignorar lo que allí se decía. Y allí se decía, este es el rey de los judíos. Dios en su soberanía y como soberano en control inclusive hasta del pecado de los que le crucificaron, Dios permitió que se fuese el letrero que se pusiera allá arriba sobre Cristo en los 3 idiomas, porque Dios le estaba gritando al mundo entero, a los sabios, a los poderosos y a los religiosos, que el que colgaba en esa cruz era el rey de los judíos, era el rey de reyes y era el Señor de señores. Cristo permitió, Dios permitió que ese fuera el letrero, aún con el pecado de esos soldados, aún con el pecado de Pilato, para gritarle al mundo que aquel crucificado era su Hijo amado, era la segunda persona de la Trinidad, era el Verbo encarnado, era el que vino a traer salvación, paz, gracia y misericordia al mundo. Por lo tanto, qué gran verdad decía ese letrero: Cristo es el Rey de los judíos. Si tú has confesado a Cristo, Cristo hoy también es tu Rey. Aquel que colgaron en un madero, Cristo es tu Rey y es tu Señor. Pero si por el contrario, Cristo hoy no es tu Rey y es tu Señor, y la muerte te sorprende sin haberte reconciliado con Dios en Cristo, Él no será tu Señor de señores, algún día será tu juzgador. Pasamos entonces al segundo punto de los versículos 39 al 43, una conversión inesperada. Los evangelios de Marcos y Mateo recogen que ambos malhechores, Lucas no lo recoge así, Mateo y Marcos lo recogen, que ambos malhechores también se burlaban de Jesús. Pero solo Lucas da mayores detalles de esta conversación entre los dos malhechores crucificados juntamente con Cristo. La palabra que más se utiliza en los evangelios es ladrones. Mateo utilizó la palabra leptes, que significa ladrón, insurgente o revolucionario. Lucas utiliza la palabra kakourgos, que significa criminal o malhechor. Pero ni la ley judía ni la ley romana contemplaban el castigo de la crucifixión solamente por robar. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión
de que la conducta criminal de esos dos malhechores era mucho más seria que solamente haber robado. Tanto así que su conducta ameritó la pena de muerte mediante la crucifixión. Esos dos ladrones ciertamente habían violado la ley de los hombres, cuyo castigo ameritaba la pena de muerte. Sin embargo, el problema principal de esos dos ladrones no era la pena que enfrentaban por violar la ley de los hombres. El problema principal que enfrentaban estos dos hombres era su problema de pecado frente a un Dios 3 veces santos. Ambos ladrones habían vivido una vida de pecado, eran criminales, no tenían temor de Dios, y Mateo y Marcos también lo pone como burladores de Dios. Ningún ladrón era mejor que el otro. Ustedes recuerdan por ahí que dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Ninguno era bueno, porque no hay nadie bueno. Ni siquiera ninguno de los que estamos aquí hoy, no hay nadie bueno, porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Pero uno de estos criminales, uno de estos malhechores, continuó burlándose y dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este criminal, sin reconocer quién colgaba a su lado, demostró irreverencia, falta de temor de Dios, y no sintió la necesidad de arrepentirse a pesar de quien colgaba a su lado. Pero el otro malhechor, que también era burlador, porque Marcos y Mateo lo recoge, y dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ambos malhechores vieron exactamente lo mismo. Vieron cómo el pueblo se burlaba, vieron cómo crucificaron a Cristo, y vieron y escucharon lo mismo que dijo Cristo. Ambas personas vieron exactamente lo mismo. Ambos ladrones o malhechores tenían el mismo pasaje frente a ellos. El primer malhechor vio en Jesús entonces un hombre débil. Vio en Jesús un hombre burlado, humillado, azotado y colgado de un madero, viviendo tal vez sus últimos minutos o las últimas horas de su vida. Pero al segundo malhechor le fueron abiertos sus ojos en ese momento, y a pesar de tener el mismo pasaje que el primero, no vio en Cristo como un pedazo de carne que colgaba en la cruz, mis hermanos. Cristo aparentaba ser un pedazo de carne en la cruz, como quedó desfigurado. Pero ese ladrón, ese malhechor, no vio eso en ese momento. Él vio a Cristo, o él vio en Cristo un Dios todopoderoso. Él no vio la soledad en que murió Jesús, sino que vio a todos sus súbditos adorarle. Él no vio una corona de espinas que producía sangre de la frente de Cristo Jesús, sino él vio la corona del Rey de Gloria y del Rey de Majestad. Él vio que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sus ojos en ese momento fueron abiertos por el Espíritu Santo para ver la verdad. Y entonces pudo verse a sí mismo como lo que realmente era, un gran pecador que necesitaba de un gran Salvador para cambiar su condición pecaminosa frente a un Dios 3 veces santo. Ese ladrón pudo ver que Jesús es el único camino para la salvación. Ese ladrón pudo ver en ese momento que Jesús es la única verdad en este mundo. Ese ladrón en ese momento reconoció que solo a través de Cristo disfrutaremos de vida eterna y llegaremos al Padre. Ese ladrón reconoció
que aunque perdiese la vida física, producto del castigo justo que merecía por su vida criminal, algún día resucitaría. El ladrón creyó en Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Espíritu Santo sembró en este malhechor la fe que es necesaria para la salvación. El ladrón quedó convencido de que Cristo, el que colgaba junto a él, era el verdadero Rey de Reyes. Ese ladrón pudo ver lo que los fariseos no vieron. Ese ladrón pudo ver lo que Pilato no vio. Ese ladrón pudo ver y estaba convencido que el reino de Cristo Jesús no es de este mundo. Entonces, ante el arrepentimiento de este ladrón y la fe manifestada, Jesús derramó gracia y bendición sobre la vida de este malhechor y le dijo estas palabras: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano, Cristo no le dijo al ladrón: vas al purgatorio un rato y veremos qué hago contigo. No, él no dijo eso. Cristo no le dijo al ladrón: vamos a ver cuánta fe tienen tus seres queridos y vamos a ver cuántos días te rezan para ver si yo decido buscarte. Eso no es lo que le dijo Cristo Jesús. Cristo le dijo a ese malhechor en ese momento: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, basado en la palabra de Dios que no miente y es fiel, yo te puedo decir que si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, y tú pierdes la vida física, hoy tú estarás con Cristo en el paraíso. El ejemplo del malhechor en la cruz, sin lugar a dudas, nos trae a la mente Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ciertamente ambos pecadores merecían la muerte por sus pecados, y sin embargo, éste recibió gracia. Ese ladrón también nos enseña la inutilidad para tu salvación de tus obras. Ese ladrón no tuvo tiempo para congregarse. Ese ladrón no tuvo tiempo para leer la palabra de Dios. Ese ladrón no tuvo tiempo para bautizarse. Ese ladrón no tuvo tiempo para hacer obras de justicia. Y sin embargo, se arrepintió y creyó. Y eso fue suficiente para que Cristo le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, deja de obrar. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. De nada te sirve obrar si tú no has depositado tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, tus obras de justicia son para Dios como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra a través del profeta Isaías. No hay una obra tuya que pueda comparar con la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay una obra que te pueda dar la justicia necesaria para que cuando te toque abrir los ojos nuevamente te encuentres como ese ladrón en el paraíso, en compañía de Cristo Jesús. Deja de obrar y rinde tu vida a Cristo en fe y arrepentimiento. Cristo es el único camino a la salvación y es el único camino al Padre. Te repito que tus obras de justicia no sirven para nada. Si tú dependes de tus obras de justicia, te estás condenando más porque estás rechazando la carne y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció en la cruz del Calvario. Vamos al tercer punto, la manifestación de juicio, versículos 44 al 45.
3 horas después de que Cristo fue crucificado, dice el Evangelio, a las 9 de la mañana, que es la hora tercera. Y nos dice el Evangelio de Lucas que a las 12 del mediodía la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Durante 3 horas hubo oscuridad. Lucas dice que la tierra se cubrió de tinieblas. No sabemos si Lucas se refiere allí a la tierra entera o a Jerusalén, pero sí sabemos que el cielo donde crucificaban a Cristo quedó en tinieblas. Y de inmediato debemos descartar, sacar de nuestra mente que lo que pudo ocurrir allí hubiese sido un eclipse solar. Les recuerdo que los eclipses solares se producen en la luna nueva y la crucifixión de Cristo fue en la Pascua, que siempre hay luna llena. Entonces, cuando se supone que haya más luz en el día, a las 12 de mediodía, había total oscuridad donde crucificaron a Cristo Jesús. Mi hermano, Dios Padre anunció la encarnación de su Hijo con una estrella que alumbraba todo. Pero ahora, en este momento, el Dios Padre anuncia a través de la oscuridad que aquel que cuelga sobre la cruz es su Hijo amado. Como dice Douglas Webster, en el nacimiento del Hijo de Dios hubo claridad a medianoche, y en la muerte del Hijo de Dios hubo oscuridad a mediodía. La oscuridad siempre ha estado asociada al juicio de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que en el Calvario el Dios Padre estaba ausente, sino todo lo contrario. En el Calvario el Dios Padre también estaba presente. Dios estaba presente a través de su ira santa y de su justicia santa. La presencia de Dios estaba allí porque Él estaba castigando a su Hijo amado por los pecados que tú y yo cometimos. Como dijo Martín Lutero, Dios desamparando a Dios, ¿quién podrá entenderlo? Dios castigando a Dios. Dios abandonando a Dios. Nuestras mentes finitas no lo van a poder entender, pero créame que en ese momento, por tus pecados y los míos, Dios Padre estaba castigando a su Hijo amado, a uno que es eterno igual que Él, a uno que tiene igual autoridad que Él, que es su Hijo amado. Dios castigaba a su Hijo amado por tus pecados y por los míos. Esto no nos debe tomar por sorpresa, porque ya Isaías, 700 años antes, lo había dicho. Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un poco más adelante, en el propio capítulo 53, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los evangelios de Mateo y Marcos relatan también que Jesús expresó lo siguiente, Eloi, Eloi, lama sabactani. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos llama la atención que en los 4 evangelios esta es la primera vez que Jesús, refiriéndose a Dios, no le llama Padre. La única vez en los 4 evangelios que esto sucede es en este pasaje de Lucas. Mi hermano, Jesús en la cruz del Calvario fue desamparado por su Padre, porque el pecador merece el total desamparo de parte de Dios.
Jesús absorbió el desamparo de Dios para que usted y yo hoy pudiéramos tener comunión y reconciliación con Dios. Jesús en la cruz del Calvario absorbió toda la ira de Dios para que usted y yo pudiéramos recibir gracia y misericordia. Cristo en la cruz se tomó hasta la última gota de la copa de la ira para que tú tomaras una copa llena de gracia y misericordia. Jesús le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo pudiéramos decir hoy, Abba Padre. Cristo sufrió el abandono del Padre para que usted y yo fuésemos adoptados por Él. Y hoy, por la sangre de Cristo, tenemos una relación íntima de amor con Dios y podemos llamarle Abba Padre. El cuarto punto es una rasgadura y una cancelación que trae reconciliación y comunión. Versículos 45 al 46. Además del oscurecimiento, hubo varias otras señales que marcan la presencia de Dios en el Calvario. Y una segunda manifestación es que el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 44. Mateo 27:51 nos da un detalle súper importante, y es que ese velo se partió de arriba abajo. El grosor de la cortina, el grosor del velo era tal que el historiador Flavio Josefo llegó a decir que ni dos caballos unidos, alando en sentido contrario, habrían podido partir el velo. Sin embargo, el velo fue partido. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo en el santuario, donde solamente podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote. Ese velo marcaba la separación entre Dios y el hombre. Nuestro pecado hizo que viviéramos separados de Dios y que no pudiéramos hacer nada por nuestras fuerzas para poder volver a acercarnos a Dios. La rasgadura de ese velo implica que el régimen sacerdotal del Antiguo Testamento terminó de una vez y para siempre. Ya no hay separación entre Dios y el hombre que ha sido salvado por Cristo. Ahora Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay ninguno otro mediador, tenga nombre de hombre o de mujer. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro intercesor, solamente Cristo. Cristo lo ganó con su sangre y su cuerpo partido en pedazos. Con su sangre y sacrificio expiatorio y propiciatorio, Cristo terminó de una vez y por todas la separación que había entre Dios y nosotros. Cristo inauguró un camino de gracia y de misericordia que tiene solamente un destino y es el Padre. Ese camino fue abierto por la sangre preciosa de Cristo. Es por eso que podemos decir con mucho júbilo, como dice Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Para nuestra salvación, Cristo es el único camino, no hay dos caminos. Cristo no es el mejor camino, Cristo es el único camino para la salvación. Es el único camino al Dios Padre. Entonces, ya no necesitamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento una vez al año para que entraran al lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo es este.
El lugar santísimo es la cruz del Calvario, donde nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, y este se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Ahora, nuestro gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, es también Cordero. En Cristo tenemos el gran sumo sacerdote y también tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos nos dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios ahora a través de Cristo Jesús. Él lo ganó en la cruz del Calvario. Para los que creen en Cristo como Señor y Salvador, ya no hay prohibición de entrar y tener comunión con Dios. Mi hermano, pero si tú estás hoy sin Cristo, todavía para ti hay separación con Dios. Si tú hoy todavía no has rendido tu vida a Cristo, tú no puedes acercarte a Dios, porque el único camino para acercarnos a Dios es Cristo Jesús. No hay otro camino fuera de Él. Tu moralidad no te va a llevar a Dios. Tus buenas obras no te van a llevar a Dios. Tu religiosidad no te va a llevar a Dios. Tu crucifijo no te va a llevar a Dios. El único que tiene la autoridad para llevarte a Dios es Cristo Jesús, porque fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. No hay otro camino para acercarte a Dios. Juan en su evangelio relata una palabra antes de la muerte de Cristo Jesús. Juan nos dice que Cristo, antes de morir, su última palabra fue: consumado es. Mateo y Marcos nos dicen que esa palabra fue gritada. En original, Cristo dijo tetelestai. Eso es un concepto económico que implica el pago total de una deuda. Ida, como lo que vas a hacer próximamente. El pago total de una deuda. Eso hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda de pecadores arrepentidos que entregan su vida a Cristo a través de la fe. Ya no hay deuda con el Dios Padre, porque toda la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Ese grito de Cristo es la proclamación de la victoria en la cruz. Allí en la cruz Cristo venció la muerte y el pecado. Cristo entonces completó la obra emancipadora que le entregó en sus manos el Dios Padre. En la cruz, en esa cruz, nuestro pecado fue totalmente expiado. Hermano, si usted ha creído en Cristo, ya usted no tiene deuda. Fue pagada totalmente por Cristo Jesús. La justicia santa, la justicia perfecta de Dios fue plenamente satisfecha. La deuda quedó totalmente paga. Ya no hay obra por hacer, porque la única obra que aceptaba el Dios Padre para el perdón de nuestros pecados fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Luego de gritar consumado es, Cristo encomendó su espíritu y expiró. Ese pequeño detalle es bien importante. Lucas, con ese detalle, nos está dejando saber que la muerte de Cristo fue totalmente voluntaria hasta el último segundo de su vida. Fíjese que la muerte no sorprendió a Cristo en la cruz. En Juan 19:30 dice ese evangelio que Cristo inclinó su cabeza y luego murió. Pero así no mueren los que han sido crucificados, así no mueren, así murió solamente Cristo. Cristo inclinó su cabeza y luego murió. Generalmente el crucificado le llega primero la muerte y luego que la fuerza se termina,
inclina la cabeza. Hasta ese pequeño detalle utilizó Dios para gritarle al mundo que nadie tenía el control de la vida de Cristo, solamente el propio Cristo, porque voluntariamente decidió ofrendar su vida por las ovejas. Cristo murió en el cumplimiento del tiempo, no antes, no después. Ahora sí que había llegado la hora. Entonces, Cristo murió en la cruz para que los muertos en delitos y pecados tengamos vida eterna mediante la fe. Como último punto, antes de las implicaciones, versículo 47, de verdugo a confesor. Lucas relata que el centurión, al ver lo que ocurrió, dijo, verdaderamente este hombre era justo. Marcos 15:39 expresa que el centurión dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión estaba acostumbrado a ver gente crucificada. Sin embargo, esta ejecución para él fue distinta. No era la misma. El centurión vio el comportamiento de Jesús, lo escuchó interceder por sus verdugos, escuchó la promesa santa que le hizo el ladrón, unido a las tinieblas que cubrieron los cielos, unido al terremoto descrito en Mateo 27, y concluyó que aquel que colgaba en una cruz era justo, era el Hijo de Dios. El centurión pudo ver que Cristo es distinto. Entonces podemos plantearnos la segunda pregunta de la noche. Si alguien te puede ver a ti hoy que tú has confesado a Cristo, puede decir, ese que está allí es distinto a los demás. Ciertamente el carácter de Cristo demostrado en la cruz fue de tanta y tanto impacto que este centurión dijo, este es justo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Si hoy nos vemos alrededor de gente impía, alguien pudiese saber que en ese grupo hay un cristiano. El centurión vio que Cristo era distinto. El centurión vio que Cristo era distinto. Y llegó a la conclusión de que era justo y que era el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a reflejar el carácter que reflejó Cristo en la cruz del Calvario. Recuerden que somos llamados a ser luz y sal. Ahora, amigos, la segunda parte brevemente, vamos a las implicaciones de los versículos que hemos expuesto en la noche de hoy. La primera es la cruz como manifestación de la santidad de Dios. Amada iglesia, como se ha dicho, la mayor demostración de la santidad de Dios no es en el Edén, donde nuestros primeros padres pecaron una vez, y fueron expulsados. No, esa no es la manifestación más grande de la santidad de Dios. Tampoco es la zarza ardiente, donde Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Tampoco es Isaías 6, donde los serafines dicen, santo, 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 el Señor de los ejércitos celestiales. La mayor santidad o la mayor demostración de santidad de Dios tampoco es el monte Sinaí, que humeaba y temblaba ante la presencia de Dios cuando se iba a entregar la ley al pueblo de Israel. Tampoco es esa. La mayor manifestación de la santidad de Dios ocurrió en la cruz del Calvario. Allí es donde vemos con mayor claridad la santidad de Dios. Fue en esa cruz donde su Hijo amado colgó de un madero, allí donde el cielo se negó a brillar a las 12 del día y se cubrió de tinieblas, allí es donde vemos con mayor perfección la santidad de Dios. Allí
En esa cruz, su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, fue privado de la presencia y de la comunión con Dios por nuestros pecados. La cruz del Calvario refleja la santidad absoluta de Dios, la perfección moral de Dios. Stephen Charnock lo dice de esta manera: no todos los viales de juicio que se han vertido o que serán derramados sobre el mundo malvado, ni el horno en llamas de la conciencia de un pecador, ni la sentencia irreversible pronunciada contra los demonios rebeldes, ni los gemidos de las criaturas condenadas demuestran con tanta claridad el odio de Dios hacia el pecado como la ira de Dios que se desató sobre su Hijo. Nunca la santidad divina lució más hermosa y preciosa que cuando el semblante de Cristo, nuestro Salvador, se vio más desfigurado en medio de su gemido moribundo. Mientras más feo lucía el aspecto de Cristo por el castigo de Dios, mayormente podemos apreciar la santidad de Dios, que no escatimó ni a su Hijo amado. Si tú quieres ver cuán santo es Dios, mira la cruz y mira a Cristo crucificado. En la cruz podemos entonces contemplar la continuación de lo que pasó con Abraham y con Isaac. Aquel cuchillo que iba destinado para Isaac por su padre Abraham, Dios no lo permitió, porque ese cuchillo estaba separado y destinado para su Hijo amado, Cristo Jesús. Allí la promesa de que Dios proveerá quedó cumplida. A Isaac no lo traspasaron porque eso estaba reservado para Cristo Jesús. Si tú quieres ver cuán santo es Cristo, mira la cruz. La segunda manifestación es la cruz manifestando el poder del pecado. ¿Alguna vez tú te has preguntado cuán serio es tu pecado? Pues déjame darte unos detalles. A causa del pecado, nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén. Por causa del pecado, a Moisés se le privó de entrar a la tierra prometida. Por causa del pecado, David, un hombre conforme al corazón de Dios, sufrió graves consecuencias familiares. Pero la peor consecuencia del pecado es la declaración de guerra que tú le haces a Dios santo y airado. Por el pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Como dice Anselmo, esto genera una deuda infinita frente a un Dios infinito, y solo el propio Dios encarnado puede brindar redención al hombre pecador. Nadie que no fuera nuestro eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que preserva todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo. Solo el Cordero de Dios podía hacerlo. Por lo tanto, la correcta medida del pecado es la dignidad de aquel que se encarnó y entró en nuestra historia para salvarnos a nosotros pecadores. Solo Cristo y solo en la cruz del Calvario se podía expiar el pecado. Mis hermanos, somos grandes pecadores, pero en Cristo tenemos a un gran Salvador. Solo Cristo podía quitar nuestro pecado. Por lo tanto, la cruz refleja el poder y el problema esencial del hombre, que es el pecado. Como última manifestación, la cruz como manifestación del amor de Dios. Es a la luz de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario que podemos apreciar de una mejor manera cuánto nos amó Dios. El castigo soportado por Cristo, sus humillaciones, los clavos, la flagelación,
debe darnos un mejor entendimiento de cuánto nos amó Dios. Yo creo que mirando la crucifixión de Cristo podemos tener una mejor idea de lo que significa Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos cuán profundo es el amor. También el versículo que leímos al principio por el compañero Javier. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel que era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, tenía el poder de salvarse y decidió no hacerlo solo por amor a nosotros. Si quieres ver cuánto nos amó Dios a nosotros, mira la cruz y mira a Cristo crucificado. Mira su sufrimiento y podrás tener una mejor idea de cuánto Cristo te amó. Entonces, para ir terminando, ¿cómo podemos aplicar lo que acabamos de predicar? Amigo creyente, ¿cómo respondes tú a la cruz de Cristo? ¿Cómo tú respondes a la cruz de Cristo? Te debo advertir, amigo creyente, que en esa cruz no solamente se terminó la vida terrenal de Cristo, sino que también esa cruz, se supone que en esa cruz haya también sido crucificado nuestro viejo hombre y nuestra vana manera de vivir. Esa cruz donde murió Cristo sigue teniendo el poder de destruir nuestros ídolos más amados y deseados, para que aquel que murió por nosotros en esa cruz sea glorificado y exaltado. La cruz debe servir para vivir una vida santa de agradecimiento a Cristo por la gran e inmerecida salvación que nos ha regalado. Entonces cabe preguntarte por tercera vez hoy entonces, ¿estás viviendo una vida consona con lo que ocurrió en la cruz del Calvario? ¿O por el contrario, estás tomando en poco lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Deja de menospreciar la carne y la sangre de Cristo, que fue la que trajo redención a tu vida. Valora lo que hizo Cristo en la cruz. Valora tu iglesia local. Valora los medios de gracia que el Señor nos ha regalado para nuestro crecimiento y madurez en el Evangelio. Valora el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, amigo que estás aquí y que nos ve por las redes, si tú no eres creyente, te hago la misma pregunta que le hemos hecho a la iglesia. ¿Cómo respondes tú a la cruz de Cristo? Luego de escuchar lo que aquí se ha predicado, ¿cómo respondes tú a la cruz de Cristo? Te aseguro que si hoy tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, todos tus pecados serán perdonados de la misma forma en que le fueron perdonados al ladrón en la cruz. Y hoy serás reconciliado con Dios, y para hoy tu velo con Dios también será quitado y serás reconciliado y tendrás comunión con Dios. Solo si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero como te digo una cosa, tengo la obligación moral para con Dios de decirte lo que pasa si no rindes tu vida a Cristo Jesús. Prefiero ser fiel con Cristo a no ofenderte. El ladrón creyó en Jesús cuando éste parecía cualquier cosa menos un Salvador. Hoy Él ha resucitado y reina con poder y está sentado a la diestra del Padre, Cristo Jesús.
Si hoy tú rechazas la salvación en Cristo, el propio ladrón en la cruz te acusa y te señala. Él creyó en Cristo cuando Cristo no podía salvarse a sí mismo. Hoy tú lo tienes resucitado. Hoy tú lo tienes a la diestra del Padre, reinando con poder. Tú no tienes excusa. No endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y ven ahora. Entonces la muerte de Cristo en la cruz también te dará vida eterna mediante la fe. Finalmente, ahora sí que finalmente, la cruz de Cristo es el único filtro. En algún momento todos pasaremos por la cruz. Algún día aquellos que hayamos venido a Él en arrepentimiento y fe, será para justificación y para vida eterna. Pero aquellos que rechazaron el ofrecimiento de la carne y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, lo harán para condenación y para muerte eterna. Hermano, mañana puede ser tarde. La oferta de salvación de Cristo es hoy. Tú no tienes garantía de que mañana amanezcas con vida. Si tú no te reconcilias con Cristo, pasarás por la cruz, pero para condenación eterna. Pero Iglesia Bautista Comunidad de Gracia, nuestra esperanza está viva, porque hoy, tan solo es viernes y el domingo ya viene. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, Señor. Amantísimo Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por tu plan de redención. Gracias por la persona y la obra de Cristo Jesús, Señor. Padre, tú pudiste desecharnos. Nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerte. Hemos pecado frente a ti. Y sin embargo, tú desde la eternidad tenías un plan trazado. Tú nos prometiste un Salvador en Génesis 3:15. Y Padre, tú lo cumpliste en Cristo Jesús. Gracias porque enviaste al Cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque Cristo resolvió nuestro principal problema contigo, Señor, cuando nosotros no teníamos ninguna oportunidad, Señor. El problema del pecado es tan grande que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero tú en tu amor enviaste a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Todos mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Oh Padre amado, y toda la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Gracias porque nosotros estábamos imposibilitados de salvarnos, Señor. Y tú por tu amor, Padre, nos has regalado a Cristo Jesús. Gracias porque su obra no terminó allí, ahora reina con poder y ahora es nuestro mediador para contigo, Señor. Gracias, Padre, porque también en su ascensión nos regalaste tu Espíritu, Señor, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te pedimos por todas las visitas, por todos los que nos ven que todavía no te conocen, Señor. Que tengas compasión de sus almas, Señor, que tú regales fe y arrepentimiento, Señor. Oh Padre, gracias por Cristo Jesús, gracias por lo que ocurrió en la cruz. Gracias, Señor. Permite, Padre, que a través de tu gracia podamos vivir vidas que te honren, que podamos vivir a la altura de la gran salvación que tú nos has regalado en Cristo, Señor. Gracias por la cruz de Cristo, Señor.
Toda la ira tuya por mi pecado fue puesta sobre él y yo no tuve que sufrirla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.